Que todos iniciemos y listo. A ver, por acá nuevamente salgo yo. Buenos días a todos y todas. Vamos a iniciar entonces nuestra sesión número 2 de la cuarta Escuela de Jóvenes Ruralistas, edición Bicentenario del Perú. Como ya por ahí seguro me conocen, mi nombre es Ivanoy Carrasco, actual coordinador de talento bicentenario de la cuarta Escuela de Jóvenes Ruralistas. Hemos estado ahí coordinando con ustedes varias cosillas. Entonces, hoy día, en nuestra segunda sesión, vamos a ver dos temas bastante importantes dentro de nuestra cuarta escuela y que todos y todas debemos manejar. Por un lado, es importante mencionarles sobre el tema de andragogía. Por ahí, si es que no recuerdan o no les queda muy claro, no se preocupen. Hoy día vamos a aprender más detalles sobre toda esta parte, sobre la teoría, los enfoques de andragogía que son importantes en el desarrollo agrario rural, sobre todo porque siempre hay un contacto, hay una vinculación con la población adulta, ¿no? Entonces, y en muchos de los casos de sus proyectos que ustedes vayan a elaborar, vayan a diseñar en esta escuela, van a tener que estar vinculándose con población adulta, adulta mayor, adulta en general, y es importante esta vinculación, este proceso educativo, experiencias formativas que ustedes van a tener. Entonces, eso vamos a ver en la primera parte. Luego vamos a conocer un poquito más sobre el desarrollo agrario rural y cómo podemos contribuir a esto, ¿sí? Entonces, para ello es importante también recordarles que ustedes, luego vamos a conocer, tenemos otras sorpresitas para ustedes que ahorita les comentaremos. Entonces, hoy día, ¿cuál es la agenda? La agenda primero, esta es la agenda, son hoy día tres momentos. Primero, andragogía, que ya les había comentado. Vamos a ver luego bases conceptuales para apoyar al desarrollo agrario rural. Por ahí tenemos un invitado internacional que nos va a dar un poco más de luces y de información importante también para que todos y todas tengamos bien en claro cuando vayamos a diseñar nuestros proyectos de desarrollo agrario. Qué ideas, qué conceptos son importantísimos tenerlo en cuenta. Y finalmente vamos a conocer a los 20 equipos. Como ya les habíamos comentado, ya seguro muchas de ustedes ya conocen cuáles son sus equipos, están en sus grupos de WhatsApp. Y si no, no se preocupen, recién se han creado desde ayer, así que ya durante el día de hoy les van a estar agregando a los grupos o también van a ir incorporándolos. Entonces no se preocupen por ello. Ahora sí, vamos a entonces iniciar. Espérenme, déjenme confirmar. Hay compañeros que están entrando todavía. Entonces, a ver, listo. Vamos a ir agregando a las demás personas que están ingresando. Entonces, vamos a ver el chat. Creo que hay algunas preguntas. Ah, no, miembro de One Piece presente. Perfecto, Ivonne, bienvenida. Ahí está ya los equipos, ya One Piece, el equipo One Piece está. Por si acaso, para los que no han estado ahí como, ¿qué es One Piece? ¿Qué es Aymara? ¿Qué es Quechua? Son diferentes comunidades indígenas que hemos encontrado nosotros dentro de nuestro mapeo de comunidades y son los nombres, ¿ah? Ojo, son los nombres de sus equipos, no son las comunidades con las que vamos a trabajar, ¿sí? Recuerden eso. Entonces son los nombres de las comunidades o nombre de sus equipos. Entonces, ahora sí, vamos a ver, por ahí me confirman, vamos a verificar si ya nuestra primera ponente está por aquí. Listo, a ver, entonces, Guadalupe, ¿me comentas? ¿Me confirmas si ya Ana Sofía está por acá? Listo, entonces mientras esperamos. Ah, Hola, acá aquí está, estoy. ahí está, ahí está. Ahí veo, como nosotros conocemos a nuestra querida ponente con otro nombre. Ahí está, listo. Entonces, Sí, está iniciamos. con Sofía. Perfecto, Guadalupe, muchas gracias. Entonces, primero, antes de continuar, queríamos preguntarles cómo les ha ido en la semana. Siempre es importante tener esta primera pregunta. Entonces, para eso, vamos a ponerle en el chat, por favor, cómo les ha ido en la semana y también pueden reaccionar en el caso de Zoom para ver un poco cómo se han sentido esta semana. Ahí pueden utilizar los diferentes lenguajes no verbales que aparecen como reacciones aquí en el Zoom. Ahora vamos a ver. A ver, reaccionen, por favor. Reaccionen ahí en el... Algunos le ha ido bien, otros están como ahí, con sueño parece, otros están sorprendidos, otros están con corazones, qué bonito. Ahí si quieren ver, pongan en la vista de galería para que puedan ver a todas las personas. Ahí veo varios corazones, hay unos cuantos que están con una X, probablemente sea por algunas situaciones que están pasando en sus entornos. Entonces, pero en general creo que estamos bien por ahí. Hay varios que están bien, que están con fiesta algunos. Entonces, listo, no se preocupen. Entonces, esperemos que todo vaya mejorando y que todo vaya bien también.
Entonces, luego de esta primera pregunta, ya ahora sí queremos pasar al primer tema importantísimo de hoy, que es andragogía, educación para adultos. Entonces, para ello, una ya querida miembro de YPAR también y también una ponente que participa bastante de manera activa en nuestra escuela de jóvenes ruralistas y que ella es incluso nuestro soporte pedagógico dentro de la escuela. Ella es Ana Sofía Miranda, es educadora de la Facultad de Humanidades de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y docente también preuniversitario en el CEPREVI. Actualmente ella se encuentra ya en su proyecto final de tesis del doctorado en educación en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y también cursa estudios de investigación y pedagogía intercultural en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Tiene bastante experiencia en el ámbito educativo, en la pedagogía, así que vamos a darle entonces a Ana Sofía, espérame, no te preocupes, seguro ya vas a poder ahorita compartir tu... Adelante, Ana Sofía, ¿estás por ahí? Te Sí, voy a aquí poner como estoy. coanfitriona. Excelente, Muchísimas entonces, gracias para poder adelante, compartir. Ana Sofía. Ujú. Gracias. Listo, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Buenos días a todos y a todas. Qué bonito ver toda esta comunidad que hoy nos acompaña. Una vez más agradezco a YPAR que año a año ha venido consolidando ese trabajo tan importante, sobre todo con ustedes los jóvenes, en quienes tenemos muchas esperanzas, todos nuestros sueños puestos en ustedes. Un saludo fraterno a todos y a todas, y de manera muy especial a Colombia y a México, que están pasando por una situación bastante triste, bastante complicada, y que esperemos que solo con la solidaridad que siempre nos ha caracterizado a los latinoamericanos, podamos seguir, ¿no? Sin olvidar eso sí, pero sí continuar. Muy bien, chicos. Hoy el tema, bueno, realmente a mí me honra volver con ustedes, trabajar con ustedes, un tema muy bonito como es el de justamente andragogía, ¿no? Y creo que ya por el slide han podido ustedes saber a qué nos referimos cuando estamos trabajando este tema. Yo les pregunto algo. Así es, estimado, quien esté ahí chateando, lo sé, es muy complicado. Cuéntenme, muchachos lindos, veamos, ¿qué entendemos, qué entienden ustedes por andragogía? Ya sabemos, todos creo que podemos trabajar, uy, creo que puedo admitir yo, sí, ¿verdad? Ya. Creo que todos nosotros conocemos un poco el término, ¿correcto? De andragogía, ¿sí? ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Qué tenemos? ¿Qué ideas tenemos? Cuéntenme. Un ratito voy a activar el chat, si no, no los puedo ver. Ok, nos dicen técnicas de enseñanzas, wow, orientadas a personas adultas. Ciencia que ayuda a organizar conocimientos de adultos. Ok, algo más, ojo, nos han dado palabras interesantes. Técnicas y ciencia que ayuda a organizar conocimientos. Interesante. ¿Algo más? Pónganse a pensar en estas particularidades. Miren, ¿ah? Primero, que es un adulto. Y segundo, y ustedes, porque ustedes son, de alguna manera van a estar involucrados con actores rurales, ¿qué es enseñar a un adulto de la ruralidad? Ah, ujú. Me gusta esa idea que tienen, ¿eh? Organizar conocimientos. Claro, desde ahí pues ya estarán pensando, ¿no? Sofía, organizar conocimientos. Eso quiere decir que nosotros no vamos como un profesor de escuela a enseñarles, no tanto así, no tanto así, ¿ya? Técnicas apropiadas. Ok, perfecto. Vamos a ver vamos a ver un pequeño video y voy a hacer preguntas al respecto. Muy interesante. Hace más o menos 2 años, en el año 2019, en la ciudad de Córdoba, Argentina, hubo la gran tercera reunión justamente regional de la educación superior y nos quedamos deslumbrados porque justamente los saberes rurales, los saberes campesinos, ingresaron a tema de discusión en el mundo académico. Se los voy comentando así de poquitos para que luego poder extender la idea.
Y se decía que una de las grandes falencias del sistema académico universitario que nos rige era justamente que no había podido de alguna manera consolidar este bagaje académico junto con el de los saberes ancestrales, autóctonos de las comunidades rurales, porque finalmente Latinoamérica las tiene. Entonces, siempre había sido una mirada muy vertical, ¿no? Yo tengo la ciencia, yo tengo, digamos, el conocimiento occidental y miro de pronto al campesino, miro al hombre y mujer de la zona rural como que yo te voy a venir a enseñar, cuando necesitamos otro tipo de mirada desde el mundo académico. Bien, habiendo hecho esta introducción, y gracias por su participación, de verdad que tienen la idea y hoy solamente la vamos a consolidar para que puedan, miren, concatenar con un tema importantísimo, ¿no? Como es el del desarrollo horario. Necesitan ustedes saber cómo es la formación de adultos y sobre todo cuando tratamos con, digamos, habitantes de las zonas rurales. Muy bien, listo. Habiendo dicho esto, comparto con ustedes, denme un momento por favor, vean con mucha atención este video, de pronto van a tener una mirada muy interesante de lo que ustedes ya conocen. Bien, voy a dejar de compartir un momento y vuelvo a compartir este siguiente formato. Voy a cerrar mi cámara un momento para evitar justamente que pueda haber problemas en la emisión del video. Listo, comparto y con mucha atención ustedes me dicen si se escucha bien y todo. Boaventura de Sousa Santos, Saberes del Sur. La comprensión del mundo es mucho más amplia que la comprensión occidental del mundo. Boaventura de Sousa Santos. Las parteras o tísitl, término que en náhuatl se emplea para designar a un médico experimentado, tienen la función de ayudar a las mujeres embarazadas a llegar a buen término. Disculpen que detenga, ¿se escucha bien? No puedo ver su chat, no sé si alguien de Wiper me puede decir. Sí, ¿Todo va se bien? escucha Diana muy Sofía, bien. se escucha bien. Perfecto, muchísimas gracias. Las atienden desde el comienzo del embarazo, las acompañan, las aconsejan y se vuelven sus confidentes. El embarazo, desde el punto de vista de la partera, debe ser leído desde diferentes perspectivas: anímicas, sociales, rituales y biológicas. El embarazo es mirado desde otro lugar por la institución de salud pública. Los médicos aplican un protocolo estandarizado que contempla el embarazo y el alumbramiento como un fenómeno biológico cuya efectividad radica en la reducción de casos de mortandad. Así, mientras que la partera ve a la mujer como un individuo integral, una red social y un núcleo ambiental, la institución aplica una metodología diligente y específica. El discurso hegemónico deslegitima la tradición y sus prácticas. Aunque las parteras atienden a cientos de mujeres de manera efectiva, fue hasta 2005 que la Organización Mundial de la Salud emitió un reconocimiento a la gestión de las parteras en el mundo, lo que propició el desarrollo de protocolos con la finalidad de certificar lo que se hace evidente es cómo un organismo internacional se abroga el derecho de sancionar una práctica que pertenece a otros conocimientos. La modernidad occidental
Extendió un pensamiento de las diferencias que fundamentó su proceso de expansión y dominación sobre los pueblos y culturas que colonizaba. Un pensamiento que separó lo correcto de lo incorrecto. Desde el siglo XV, las potencias europeas demarcaron, a golpe de fuerza y de violencia, las líneas de división entre las metrópolis y las colonias, la zona del mundo constituida por el orden de la razón y la civilización, y las regiones habitadas por la confusión y el caos. Los hombres y las sociedades modernas, definidas por sistemas legales de regulación de los actos y las mentes, y la vasta región de los pueblos salvajes, sin orden ni moral. Por ello fue posible declarar la terra nullius, es decir, la tierra sin leyes, que justificó la invasión y apropiación de los territorios indígenas. La fuerza colonizadora estableció el límite del conocimiento, el saber filosófico y científico que produce la verdad y la certeza, y la zona oscura de las prácticas mágicas y míticas, a las cuales no es posible siquiera considerar falsedades, porque están por debajo de la razón. Incoherencias producidas por esos extraños de los cuales los humanistas del siglo XVI se preguntaron si tenían alma, y a lo que dio respuesta la bula del Papa Pablo III, en la que sostenía que son hombres, pero con un alma vacía que debería llenarse por la civilización. Hombres huecos en el sonambulismo de la idolatría y la magia. El poder colonial se continúa hoy, en tiempos poscoloniales, ejerciendo su fuerza de diferenciación entre los saberes que considera legítimos, los que producen los centros de investigación y las comunidades científicas de las metrópolis poderosas, y el saber indígena, comunitario y popular, que se sigue considerando exótico, falaz e irrelevante. Estos saberes excluidos y negados muestran la imposición de esa línea divisoria. Muestran la arbitrariedad de negar todo el conocimiento ancestral por la arrogancia del saber de esas metrópolis. Las epistemologías del sur muestran que el saber sobre la vida, la salud, la naturaleza, que el conocimiento sobre la sociedad y el espíritu que han producido muchos pueblos a lo largo del tiempo es infinitamente mayor y más rico que la explicación científica moderna. Nakayatsin. Itzaya. Amasowi. Chitsi. Nenemi. En 1930, los chamanes fueron perseguidos por el régimen estalinista que incautaba sus herramientas rituales. También fueron asediados por psiquiatras y antropólogos que explicaban su comportamiento como resultado de una enfermedad mental. En 1914, Chaplitska sostuvo que los chamanes presentaban histeria ártica, caracterizada como un desequilibrio mental. Durante años posteriores, fueron considerándolos neuróticos, paranoides o incluso psicóticos. Juzgados como enfermos mentales o mentirosos, las prácticas y creencias de los chamanes siberianos fueron castigadas, incluso con la muerte. Mirada hegemónica que al cuidar su centralidad y dominio margina y hace desaparecer el pensamiento de otros, elimina otras formas de interpretar el mundo. Boaventura de Souza Santos, saber. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué podemos sacar de este pequeño video? Justamente
digamos, patrocinado con las ideas de Boaventura de Sousa Santos, que es un pedagogo investigador famoso, ¿no? Que hoy está luchando, ahogándose las epistemologías del sur, ¿no? Que es una mirada, así es, como dice Diana, es bastante fuerte, ¿no? Tal vez cuántos de nosotros en algún momento, mientras hemos estudiado o hemos escuchado a alguno de nuestros familiares decir, ¿no? No tomar en cuenta aquellos saberes ancestrales. ¿Conocen alguno que de alguna manera alguien de su entorno los haya deslegitimado frente a ustedes, les haya dicho, no, eso no está bien? ¿Qué me dicen? Ujú. Buenos días. ¿Cómo está? Mi nombre es Franci Vanessa, soy de Lima. Bueno, a mí, yo lo que he visto que eso pasa de una generación a otra. O sea, en mi entorno, mi abuela, tiene muchas creencias, sobre todo con las plantas. Ella confía mucho en las plantas, el matico, muchas plantas que ella utiliza, ¿no? Pero mi tía, que es su hija, ella no tiene confianza en las plantas, ¿no? Ella prefiere la medicina, o sea, pastillas, medicamentos. Y a veces, mi abuelita se cansa de luchar con eso, ¿no? Y entonces ya solo consume las pastillas, ¿no? Pero si, o sea, en sus tiempos yo creo que no se usaba tanto las pastillas, sino las plantas. Y mi abuela sabe mucho de plantas, pero no se valora ya. O sea, se menosprecia tanto el saber, que el saber antiguo, el saber ancestral, que ahora, por ejemplo, yo no sé mucho, ya soy una generación después de mi tía, no sé mucho de eso porque, o sea, mi abuela misma no valoran eso, ¿no? He visto que en otros lugares no es así, ¿no? Pero tal vez porque estoy en la capital y porque está muy influenciado con valorar estas creencias estos conocimientos científicos, técnicos, todo eso se menosprecia más tal vez, o tal vez, no sé, es solo mi familia, no lo sé. Ok, gracias, Yana, por tu participación. Ahí justamente estoy leyendo, y hay uno de los cuadros muy interesantes, creo que es Rubén, pero no haberme olvidado el nombre. Sí, es cierto, nadie desdeña ahora te doy el pase, Jorge y Carmen, ahora les doy la palabra. Nadie legitima las cuestiones científicas. Esto sería también, como decir, no reconocer los avances. No se trata de eso. Es decir, no es que porque querer valorar o revalorar también deslegitimo lo otro. No. Lo que justamente, y a eso apunta la sesión de hoy, es cómo la andragogía, desde la perspectiva de lo rural, respeta ambos saberes, contribuyen, forman sinergia, ¿correcto? Interesante porque justamente ha cambiado la andragogía y sobre todo cuando hablamos de actores en la ruralidad, por ejemplo, ¿no? Muy bien, Carmencita creo y luego Jorge, ¿sí? Buenos días con todos y todas. Sí, bueno, me pareció muy interesante en primer lugar el video, ¿no? Toda esta historia que se nos muestra antes de, ¿no? Ya de manera particular, considero que si bien es cierto, me pareció muy interesante la parte en donde, por ejemplo, nos explica en torno al antropólogo y el psicólogo, ¿no? Como que desde diferentes disciplinas se observa muchas veces al mismo sujeto y la misma acción, pero en diferentes, dan un diferente mensaje, ¿no? O en este caso un diferente estudio. Entonces esto, me centré un poquito más en eso porque si bien es cierto, para las personas que estamos dentro de o estamos dando pasitos lentos dentro de la investigación, muchas veces es difícil poder comprender el mismo panorama, ¿no? Desde nuestras disciplinas, es decir, ¿no? A manera particular tuve una experiencia muy cercana con lo que es las parteras, en donde esto, si bien es cierto, hay todo este legado, hay todo este conocimiento que ellas sostienen, ¿no? Hay un desprendimiento por parte de la medicina netamente científica para incluirlas dentro de.
Entonces, lo que se está realizando muchas veces, al menos en el lugar en donde yo tuve acceso, que es Curgos, en Huamachuco, es la medicina intercultural, que no se trata de dejarlas fuera, sino que con métodos incluirlas. Pero sin embargo, incluso dentro de estos métodos, de este método intercultural, hay un desdeño o hay una interseccionalidad por cómo ellas se pueden sentir ante una persona, por ejemplo, que si bien es cierto, puede ser obstetra, pero ya tiene un conocimiento científico implícito dentro de, y no solamente hay categorías, por ejemplo, de la clase social de la que vienen, del tener conocimiento de escritura o de saber leer y escribir en este caso, ¿no? Entonces, todo este aspecto, mientras que ellas sienten que, por ejemplo, dentro de su comunidad no hay nadie que les siga los pasos, sino que el conocimiento se está perdiendo con ellas, ¿no? Entonces, esto me parece muy importante también rescatar este punto, ya que muchos de nosotros estamos en estos pasitos de poder investigar, ¿no? Pero también me parece muy interesante esta interculturalidad, no dejar fuera ninguno de los aspectos, ya que la medicina, incluso científica, toma cosas de la medicina tradicional, ¿no? No es que caminen esto separados, ¿no? Entonces, para aportar eso nada más, y muchas gracias también por tomarse el tiempo de difundirnos el video para tener mayores conocimientos. Gracias a ustedes. Creo que Ruth, tengo dos personas que han levantado la mano, solo que no las veo en pantalla. Estaba Ruth primero y luego Dianita. Dime, Ruth. Uy, escuché a Ruth. Sí, No, sí. buenos días. Adelante, Ruth. Gracias, muy amable. Gracias, muy amable de su parte. En referente a los videos, lo que se mostró, igualmente gracias por compartirlo. Yo soy estudiante aún de la Facultad de Ciencias Biológicas, cursando mi último año ya. Y en nuestra currícula nosotros tenemos un curso que es Realidad Nacional. Entonces, en esa temática nosotros vemos la importancia que tiene tanto lo que es la parte de la cosmovisión de algunas comunidades, cómo es que nosotros podemos respetar las creencias que ellos tienen. Uno como investigador no puede ir y simplemente decir yo quiero desarrollar un proyecto en este lugar y que no se respete, porque primero nosotros en caso de una comunidad nos vamos al APU, a su agente, y recién podemos nosotros implementar el proyecto. Por eso nosotros en nuestra currícula llevamos lo que es, el curso ya vino mencionado, Realidad Nacional, que nos da una base teórica, cómo es que nosotros podemos respetarlos así de una forma más explícita o con una base legal que se tiene. Bueno, eso solamente quería compartirlos, porque acá en soy de Iquitos, en la Amazonía peruana, se tienen muchas creencias que frente a lo que son la madre tierra, creo que también se lo hace en Cusco. Entonces, a las plantas medicinales, a la madre de los árboles, a algunos animales que se los tiene que respetar porque son parte de sus creencias, de las personas. Bueno, eso quería compartir. Gracias. Gracias, Ruth. Le voy a dar el pase a Jorge. Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias por permitirme dar mi opinión con respecto a lo presentado en el video. Bueno, yo soy de Chota, de Cajamarca, ¿no? Un gusto para todos ustedes saludarles. Bueno, sí, justamente lo que estaban planteando y comentando todos los chicos que aportando sus ideas es muy cierto. Bueno, en tema de una anécdota, ¿no? Más que una anécdota es un tema real que pasó. Mi abuela pues era partera, se podría decir. Llegó un momento en que una señora estaba para dar a luz y se complicó su caso. Se complicó su caso, el niño, ¿no?, que estaba por nacer había tenido pues ciertas complicaciones y lo primero que había salido era su mano, ¿no? Entonces la mano estaba colgando. Entonces se complicó tanto la situación que los doctores tampoco no querían hacerse de repente un tema porque estaban lejos también y la posta y todo el tema y no podían hacer una cesárea. Entonces fue ahí el momento en que lo llamaron a mi abuela
y ella estuvo como 4 horas en la casa de la madre, porque era por primera vez que iba a ser madre, y después de 4 horas pudo recién dar a luz la señora, ¿no? Y realmente fue una niña robusta, eh, muy gritona, lo que cuenta mi abuela, que ella pues hizo el parto, ¿no? Entonces, esos conocimientos que justamente tenía mi abuela, lo ha transmitido a sus hijas de alguna u otra manera, sí, pero el tema es que ellas no se adaptan, mejor dicho, a los cambios que vemos actualmente, ¿no? Más a la medicina, a la ciencia, a los doctores, al hospital, ¿no? Y se olvidan de lo que realmente tiene, ¿no? Acá en la sierra, bueno, yo me enfermé, con el COVID 2 veces, tanto el año pasado con la primera cepa, ¿no? Y este año hace aproximadamente un mes. No asistía a ningún médico, no asistía a ningún doctor, ¿no? Pero lo que realmente me sanó fueron justamente la medicina ancestral, la medicina tradicional, la que mis padres conocen, mi mamá conoce, a partir de plantas, a partir de algunas cortezas de árboles. Eso me daban de consumir y absolutamente me hacía bien, me mostraba tanta satisfacción. Básicamente yo, mi cuerpo, veía las mejoras, ¿no? Y que realmente no aposté por medicina química. ¿Por qué? Porque sabemos que la medicina química deriva de las plantas, pero ya que es un proceso, ¿no? Que es un proceso para sacar las distintas propiedades, características, sustancias de una determinada planta en su mayoría. Pero en cambio, una planta tiene, pues, en sí el 100% de esas características, de esas sustancias que al cuerpo humano, pues, lo puede mejorar, ¿no? Entonces, es bueno realmente aprender esto, aprender lo que tienen nuestros abuelos, nuestros padres. A veces los que viven en la capital, en las grandes ciudades, como mencionaban, justamente solamente lo llevan por teoría o porque justamente es así, pero no conocen la realidad, ¿no? A través de la historia de nuestro país, a través de la historia del mundo, conocemos que las plantas han sido eh, la mejor medicina. Si hablamos de la época de la llegada de los españoles, el paludismo, ¿no? La cascarilla, ¿no? Es ahí en donde nosotros no vemos, ¿no? A veces en esas comunidades está el conocimiento que realmente se debe de explotar, ¿no? Actualmente, por ejemplo, hay lenguas, hay comunidades que se están llegando a extinguir, hay 1, 2, 3 habitantes, y se está perdiendo también el conocimiento de ellos, ¿no? Entonces, sería bueno, bueno, dentro de nuestro país, se haga esfuerzos por explotar, valorar, reconocer lo que tenemos y conocer lo que tienen ellos, ¿no? Entonces, aparte de que nosotros nos adoptamos a un cambio globalista, moderno, también tenemos que llevar un poco de lo que realmente tiene nuestro Perú, porque nadie quiere lo que no conoce, y si a veces no conocemos lo que tenemos, menos vamos a querer lo que está afuera o lo que realmente son de otros, ¿no? Entonces, primero para mí, conocer lo que tenemos como país, bueno, como peruanos, ¿no? Ahí meterse a profundidad y de repente después ir conociendo un poco más acerca de las culturas, porque nosotros tenemos etnias, tenemos lenguas, tenemos comunidades que compartimos con Bolivia, Argentina, ¿no? Y tienen mucho conocimiento y de ahí podemos aprender, así como yo he aprendido de mis abuelos, aprendo de mis padres, aparte de que, bueno, yo tengo estudiado ingeniería forestal y ambiental y eso me lleva a aprender acerca de los árboles, de las plantas, ¿no? Porque cuando vamos al bosque, cuando vamos al campo, conversamos con los adultos y ellos nos hablan. Este árbol es para acá, este árbol es para esta enfermedad, mira, esta corteza es para acá, pero si lo preguntas a los hijos, a los nietos, ellos absolutamente ya están desentendidos de eso, no saben. Entonces, es muy bueno de repente aprender todo esto. Muchas gracias, ese era mi aporte. Voy a hacer una pausita rapidita. La intervención, agradezco muchísimo. Voy a darle la intervención a quienes puse en el chat, ¿sí? Breves, pero quiero hacer una acotación importante y creo que en el chat quienes están opinando lo están haciendo bastante bien.
Sí, no se trata de que un saber es supremo, el otro, no, no, no. Se trata justamente de los saberes dialógicos, de un saber campesino. Por eso la propuesta que hoy traigo es a partir de justamente esa evolución de la andragogía, pero cómo es que ésta se ha situado para quienes, para justamente los jóvenes rurales, cuando Jorge dice, hay que hacer un esfuerzo, ¿quiénes lo van a hacer? Ustedes, nosotros los que estamos aquí, Guaypar y todas las instituciones que están detrás de este gran trabajo, justamente es por esa razón, porque sabemos que hay saberes ancestrales, hay saberes autóctonos que hay que rescatar, y que si en la medida de lo posible esos saberes campesinos, rurales, la terminología que hayan utilizado los teóricos, se puede combinar y, escúchenme bien, hablar dialógicamente con los otros saberes, esa es la propuesta que justamente traemos y que creo que es el sentir que tenemos en Guaypa, ¿no es cierto? Muy bien, rápidamente, le había dicho, creo, a Carlos, ¿cierto? Diana, Carlos, Brian, y por ahí me falta alguien más, que creo que es breve. Empezamos rapidito con Carlos. Carlitos, te doy el paso. Hola Sofía, gracias. Buen día a todos. Me parece importante el tema que se está tocando hoy, ya que yo no tengo mucha eh, relación con personas que hayan vivido en el campo. Sin embargo, gracias a lo que he estudiado, gracias a las experiencias que tengo hasta ahora, he podido percibir que el conocimiento que se encuentra en la gente que ha desarrollado su vida en el campo es bastante interesante porque nos permite ver o sea, el manejo y la forma de vivir es distinta. Y eso me ha permitido a mí desarrollar mejor ciertas habilidades comunicativas, básicamente, y que en el trabajo rural, agrario que he tenido, también me ha fortalecido, ¿no? Porque uno puede ver con diferentes ojos las cosas que suceden. Tienen una capacidad mucho más desarrollada para percibir lo que sucede en su entorno y encontrarle una razón que les permita desarrollarse. Y eso a mí personalmente me fascina. Así que estoy muy interesado en todo lo que se vaya a comentar hoy y agradezco a las personas que han compartido su experiencia. Gracias. Gracias, Carlitos. Muy bien, Diana, para terminar ya con Brian y con Gregory, que los tenía, creo, apuntados. Sí, buenos días con todos. Bueno, yo quería rescatar que acerca de lo que hemos visto en el video, es de que el enfoque de las comunidades que se ha tenido siempre se ha dado en base al respeto y un conocimiento profundo de la naturaleza, ¿no? Y lo podemos ver hasta ahora con la tecnología que nos han dejado las antiguas civilizaciones y que se mantiene a lo largo del tiempo, ¿no? En las comunidades campesinas, como es, por ejemplo, la tecnología hídrica. Me refiero a la siembra y cosecha de agua, la construcción de amunas, etcétera, que es un conocimiento que se sigue manteniendo vigente y forma parte de la gestión del agua dentro de las comunidades campesinas. Y es un conocimiento que no ha podido superar a la actual tecnología hidráulica que se desarrolla en la actualidad y que no ha podido ser superada, ¿no? En ese sentido, creo que hay muchas entidades del Estado que están poniendo enfoques en ese tema, ¿no? Por ejemplo, el INAHEI viene trabajando investigaciones con respecto a la cosmovisión andina y el impacto sobre la salud del suelo y sobre los rendimientos de cultivos, ¿no? Entonces, creo que de esa manera se podría trabajar lo que es el conocimiento versus ciencia, ¿no? Esa combinación de saberes con conciencia puede tener efectos mucho más de lo que podríamos haber imaginado, ¿no? Por esto es importante las investigaciones y los estudios. Gracias. Gracias, Janita. Le doy a Brian y terminamos aquí con Gregory. Brian, ¿cómo estás? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludo a todos. Yo soy de la provincia de Huancayo, Junín, y dentro de mi universidad,
un egresado, ya que siquiera hace 3 años atrás, él presentaba una tesis, bueno, presentaba porque al final no lo llegó ni a sustentar por motivos que tuvo ahí de burocracia. Y él nos mencionaba una tesis de cuál es la diferencia de un cuy, del jubeo con un cuy de color, con un cuy de color negro. Era muy bonita la tesis. Y lo que al final una de las trabas que mayormente le pusieron fue o sea, tu tesis, ¿cómo lo evalúo? Mm, ¿Quién lo puede evaluar? Y él, o sea, los métodos científicos que estaba usando era como que muy buenos porque estaba midiendo los niveles catiónicos, aniónicos de los cuis en el proceso del jubeo, después, antes y después del jubeo. Era una tesis muy, muy buena, pero al final era como que no lo tomaron en cuenta, lo tomaron como si fuera una burla o algo, algo que no conocemos y desconocemos, por lo cual no queremos evaluar la tesis. Y en sí lo desanimaron una propia universidad y el chico ya no lo volvió a tomar el tema y tomó un tema ya más, más fácil de comprender, se puede decir. Y es en eso que quizás la mayoría, hasta los propios profesionales, fallamos y en desmerecer, o sea, investigaciones que nos pueden ampliar el conocimiento ancestral. Porque justo cuando yo le ayudé a hacer algunas evaluaciones, nos mencionaron del proceso del chacho y del abuelo, que solamente que cuando ellos te decían, en ese lugar siempre a las personas que van les da chacho. Y cuando medías los niveles catiónicos y aniónicos del suelo o del lugar, eran muy diferentes a otro lugar. Y por lo cual nosotros solamente como no llegábamos, bueno, el chico no llegó a tener resultados así conclusos o de una tesis final, él nos mencionó, ya que decía que en los lugares de chacho o abuelo donde te da, es que los niveles de energía son diferentes. Y es por eso que también hay personas que tienen cargas diferentes. Es por eso que había personas que les afecta y a personas no. Es por eso que creo que nosotros también debemos ver esa parte de investigación, realizarlos como tesis, para lo cual esos valores ancestrales se revaloren aún más con un sustento científico. Eso sería todo y gracias. Gracias a ti. Gregory. Sí, buenos días. ¿Se me escucha, no? Gracias, Sí, buenos te días. escuchamos bien. Bien, yo me comunico desde Apurímac. En realidad, creo que todos coincidimos en mencionar los comentarios. Yo particularmente quiero comentar un detalle que se vive cerca aquí a Apurímac, ¿no? Si bien es cierto, Apurímac alberga algunos lugares que todavía tienen algo de la cultura pre-inca, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de Choquequirao, estamos hablando de la Piedra de Saigüite, ¿no? Y cerca también está lo que es la ciudad de Machu Picchu, ¿no? Algo que me llamó la atención de estos lugares es, por ejemplo, que la Piedra de Saigüite es una roca que muestra básicamente la estructura que tenía o la forma de vivir, se puede decir así, que tenían los incas, ¿no? Y es increíble y es automático cómo tú puedes darte cuenta que cómo es que ellos aplicaban una metodología para una óptima gestión de los recursos, ¿no? Básicamente el agua. Por ejemplo, ellos enfocaban bastante el tema, por ejemplo, que son los canales de riego, ¿no? Y tú veías y la distribución que hacían era bastante interesante. Esa es una muestra, por ejemplo, y cuando tú visitas una ciudadela como es Choquequirao o como es Machu Picchu, evidencias de que efectivamente esas construcciones eran reales, ¿no? Entonces, uno termina sorprendido y también motivado, ¿no? Para decir, oye, ¿cómo es que lo han hecho? ¿Por qué? O sea, ¿qué tecnología han aplicado? Es la verdad sorprendente porque es muy fina, de repente la arquitectura que ellos han utilizado y teniendo en cuenta de que estas personas no gozaban de repente de una ingeniería como la que gozamos ahora, ¿no? Y vemos el tema, por ejemplo, también de la medicina, ¿no? Ellos no tenían hospitales, no tenían... O sea, es sorprendente cómo ellos han podido sobresalir, ¿no? Y la verdad que la cultura pre-inca no ha sido una mala cultura, ni tampoco se ha visto que han vivido mal, ¿no? Ellos han tenido, se podría decir, una buena calidad de vida, ¿no? Con los medios que tenían.
Incluso Machu Picchu también muestra algo de eso, ¿no? O sea, la mitad era la sociedad y la mitad era productiva, y eso te lo explican también cuando uno va, ¿no? Lo que es un poquito desagradable de este tema es que, lamentablemente, si conocemos algo de la historia, digamos, de los incas o de esta cultura, no es porque ellos lo han escrito, ellos lo han dejado, porque ellos no sabían escribir, tengamos eso en cuenta, ¿no? Ellos no sabían escribir, no escribían. Lo que pasó, bueno, según lo que se ha podido investigar, lo que he podido investigar es que hay personas que han hecho algunas descripciones en base a deducciones, ¿no? Hay geólogos, hay historiadores, ¿no? Que han hecho una descripción en base supuestamente a una suposición o algunos antecedentes que se tenían, pero exactamente lo real, de repente todavía no lo hemos conocido. De repente hay algunos escritos, todo, pero no, ¿no? Entonces yo creo que en nuestra labor de nosotros es más o menos indagar, ¿no? Seguir rescatando todas esas costumbres que ellos tenían. Bueno, cuando uno visita el campo, todavía puede ver de que todavía trasciende algunas culturas, por ejemplo, lo que son la rotación de cultivo, lo que son la cosmovisión, por ejemplo, ¿no? Ellos tienen alguna u otra referencia, por ejemplo, de las lluvias con el tema de la posición lunar, ¿no? O la lunación, ¿no? Entre otras cosas. Igual, como ya lo dijeron muchas personas, conocen algunas hierbas que pueden servir como medicinales, ¿no? Y eso se ven, por ejemplo, en las mismas señoras que venden emolientes, ¿no? Yo la verdad lo he comprobado, yo sí soy, ¿cómo se puede decir? No fanático, pero sí acudo bastante a lo que es la medicina natural porque sí me ha ayudado, ¿no? Incluso más rápido que algunos medicamentos. Entonces, hay muchas cosas que podemos saber que están ocultas de repente detrás de la historia que nosotros tenemos, ¿no? Y es cuestión de que cada uno de nosotros simplemente indaguemos un poquito, veamos también, palpemos cómo es, y yo creo que se debe valorar y sobre todo seguir aplicando más que todo en las comunidades, ¿no? De todo el Perú. Gracias, esa es mi participación. Gracias, muy amalito. Nos vamos con Edson ya para dar justamente el perfil y pasar ya a lo que ustedes quieren conocer. Edson, te doy la palabra. Buenos días, Sofía, ¿cómo está? ¿Cómo Mucha, estás? la verdad es que estoy bastante emocionado por pertenecer acá. Bueno, para empezar a hablar, escucho bastante a los compañeros y tengo que decirles que todos coincidimos exactamente como dice, pero netamente lo que tenemos que revalorar no es solamente la cultura andina ni ancestral del Perú, acá tenemos personas de diferentes países, tenemos que rescatar la cultura ancestral del mundo. Como decía Álvaro Neil, yo soy una persona, cuando le preguntaban de dónde era, yo soy una persona del mundo, porque eso es lo que somos. O sea, actualmente no podemos decir, no, yo soy peruano, no, yo soy... No, todos somos seres humanos que en cada entorno que tenemos hemos podido ver, apreciar o simplemente escuchar los saberes previos o los saberes andinos. Otro, por ejemplo, que es que no podemos desmerecer a la cultura andina. En una pequeña experiencia que yo tuve, soy investigador, pude trabajar con varios grupos de investigación a nivel Perú, a nivel internacional, y es muy interesante cuando vienen investigadores de otros países, de Europa, por ejemplo, vino de Italia, a estudiar todas las construcciones incas, y yo como ingeniero civil, bueno, estudié ingeniería civil, nos dimos cuenta que las estructuras incas son antisísmicas en general. Y es un conocimiento muy interesante porque tengamos en cuenta que la cultura inca estuvo 500 años como tal, entonces no es decir que no tenía escritura, tal parece, como indica el maestro Antonio Wilcahualpa, que sí tenía una escritura que se llega a estudiar cuando ves los restos que dejaron y ves la simbología que se repite constantemente. Entonces, es cierto que quizás ahora no la entendemos, pero no es absoluta que no tenían, o sea, quizás sí tenían una escritura, pero ahora no la podemos comprender. En todo caso, yo la verdad que quisiera también decirles que acá en el Cusco, en las partes del Lares, por ejemplo, cuando se ejecutó una carretera, como parte de anécdota, lo que utilizamos, por ejemplo, para poder hacer que se secara el pavimento, a la par de telas, a la par de otras cosas, como hacía bastante frío, lo que se utilizó fue heno de animales, porque las personas del lugar decían, no, pónganle esto acaba de calentar mejor, y nos sustentaron, y al final nosotros también cedimos, y tenía totalmente la razón. Ya yo me acuerdo que una de las asistentes de ahí sacó su tesis y lo expuso en la San Antonio Abad. Entonces, no es la cuestión solamente de mencionar los saberes previos de las personas, sino también de utilizarlos y de volver a recategorizarlos diciendo, ah, sí, es verdad, lo que tú dices tiene totalmente la razón. El ley no sirve para esto, entonces hay que volver a usarlo, porque la verdad, los conocimientos se pierden si no los volvemos a aplicar. Muchas gracias, Sofía. Saludos, Gracias. compañeros.
Muy bien, vamos a hacer un refilón así rapidito y constante. Bueno, como ustedes saben quién es Albert Einstein, ¿no? Y él decía, yo puedo ser muy capaz, muy inteligente con mi teoría de la relatividad, pero si me mandas a una comunidad africana a, no sé, a manipular un arma de ellos o a crearlas, soy un completo ignorante, ¿no? Claro, y Albert Einstein tenía razón, él decía, cada comunidad, cada lugar del mundo ha sabido salir adelante, aplicar sus procesos, poder tener algunas técnicas en ganadería, agricultura, X cosas, y que de alguna manera nos vuelve por esos seres humanos justamente que, como ha dicho Edson al final, que compartimos en el mundo. Y entonces, lo que estamos tratando de hacer, y una vez más, porque ese es el norte que quiero que miren aquí, es que lo que intentamos hacer no es desvalidar ni lo uno ni lo otro, y creo que a Daniela le doy la razón, como dice, el conocimiento va cambiando, es efectivamente, incluso en las mismas prácticas de la ruralidad han ido cambiando porque dicen, bueno, también hay un fenómeno importante, el ambiente, el contexto también va cambiando, y eso determina que todos nosotros tengamos que ir, oye, viendo, adaptando, ¿no? Recuerden que el ser humano es una persona de adaptaciones. Y entonces, si lo entendemos bien de ese proceso, por eso es interesante lo de la andragogía, vamos a poder llegar y consolidar estos saberes. Yo me asemejo mucho de todos los participantes, creo que a Carlos, ¿no? Que decía que él no había conocido mucho el campo, que lo conoce a partir de los estudios que ha tenido. Bueno, yo soy como Carlos, me voy a identificar con Carlos. Bueno, a veces cuando hacen las presentaciones de nosotros, yo solamente quiero que digan que soy maestra. Yo soy maestra, empecé siendo maestra de escuela, de la educación secundaria, enseñé lengua y literatura, sigo enseñando lengua y literatura, pero ya a un nivel universitario. Solo ha cambiado la modalidad. Y hasta hace unos 5 o 6 años yo no tenía conocimientos al respecto sobre el campo, lo sabía de manera muy empírica, y entonces mi mirada cambia con la llegada, con la invitación, que nunca voy a olvidar, de mi gran amiga Natalia Lozano, que también participa, por cierto, en este grupo, y que me dice, mira, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué va a ser una educadora en un grupo donde tienes, no sé, pues ingenieros agrónomos, ¿no? Y dice, ¿qué voy a hacer ahí? Y no entendía la importancia o la gran relevancia que tenía justamente la educación en la parte rural. Y ese fue mi otro error. ¿Qué tipo de educación? ¿No? Porque uno, nuevamente, cuando desconoce, va con una mirada de, ah, caramba, ¿no? Pero yo conozco esto, conozco aquello, y entonces voy con esa mirada. No, 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 para nada. Entonces, ¿qué me hizo cambiar? Conocer los lugares de nuestro Perú, como bien por ahí dijo nuestro amigo Echota. Primero es conocer aquí. Dije, bueno, voy a conocer acá. Luego conocí comunidades rurales de otros países. Y dije, oye, qué interesante, ¿no? Y a todos nos hermana casi lo mismo. Ya, fue lo segundo que descubrí. Y lo tercero, y por eso continué en este maravilloso mundo de, digamos, todo lo que tiene que ver con el agro, es que uno de los escritores, no sé si para nuestros amigos latinoamericanos que nos acompañan hoy, conocen a José María Arguedas, ¿no? Yo soy una lectora de Arguedas desde hace mucho tiempo, pero también cuando cambió mi mirada, ¿no? Desde esta posición digamos, con mi acercamiento a Huaypar, también cambió mi mirada sobre Arguedas, ¿no? Y justamente aprendí de él muchísimo, porque miren qué interesante, fue algo que me dejó pasmada. Él había trabajado en una escuela en Sicuani, él empezó a ser profesor de escuela, ¿ya? Y ojo, de una escuela unidocente, imagínense, ¿ya? Eh, exacto, muy bien, Aurea, ahora vamos a justamente discutir lo que tú estás diciendo. Y resulta que él se toma una tarea titánica. A él le habían dicho que los adolescentes de las zonas andinas eran incapaces de seguir aprendiendo, sobre todo procesos de lectura mucho más complejos. Bueno, pues José María Arguedas se dedicó a trabajar con ellos todo un año. Ojo, no solamente enseñando a nivel tradicional, que es la lengua, que es la literatura, sino de una forma vivencial. ¿Cuál fue una de las metas o cuál fue una de las metas a las que le llegó a Arguedas increíblemente? Que les dispuso una lectura complicadísima a los estudiantes, un poeta de nosotros, José María Eguren, que en su momento
poca gente lo entendió, porque estaba yéndose ya a la vanguardia literaria. Increíblemente, como dice Arguedas en su registro de sus libros como maestro, los alumnos de su espacio entendieron perfectamente los mensajes de la poesía de Guren. Y yo me quedé, wow, o sea, ¿qué es esto? ¿No? Este es el nuevo horizonte de mi forma de maestra. Y es eso, es justamente que Arguedas comprendió que no había una división como tal, como muchas veces la hemos visto, que el occidente y lo autóctono, sino que tiene que haber un punto donde va a haber una conciliación, va a haber una sinergia, porque es necesario. El mundo cambia y el mundo, nos adaptamos al mundo, decía José María Arguedas, ¿no? Y justamente a eso vamos. Muy bien, gracias más bien por el espacio, y ahora sí, vamos, porque si no Wiper me va a matar, va a decir, Sofía, no va a alcanzar el tiempo, pero sí va a alcanzar, van a ver que sí. Muy bien, tenemos lo siguiente, ¿sí? El espacio de hoy, ¿ya? El espacio de hoy va a tener 3 puntos centrales. Primero, la andragogía desde la perspectiva de lo rural, ¿correcto? Luego también ofrezco el siguiente tema, el proceso andragógico en comunidades rurales que debemos tener en cuenta. Y muchos de ustedes ya lo han dicho. Lo que vamos a hacer es de alguna manera ir un poco más ligado a una teoría. Y por último, una propuesta que me pareció muy interesante sobre los saberes campesinos, ¿no? Una mirada que el mundo académico debe aprender a valorar, ¿ya? Los conoce, pero vamos justamente a aprenderlos a valorar. Muy bien, vamos con la primera parte. Sin mayor... Uy, no puedo... ¿Qué pasó? No cambié. A ver, déjenme un momentito, por favor. No sé por qué no quiere cambiar mi pantalla. Se puso rebelde la pantalla. A ver, denme un momento, por favor. Aquí está. Listo, ahora sí. Muy bien. Cuando nos referimos al término de andragogía, miren qué interesante, ¿no? El término como tal aparece a fines del siglo XIX, cuando Alexander Kapp utiliza por primera vez este término. ¿Pero por qué lo utiliza? Porque pensó justamente en la relación que se había establecido entre Platón y sus discípulos, ¿no? Él veía que esa era una de las vías de enseñar a adultos, ¿correcto? Pasamos al siglo XX, ¿no es cierto? Pasamos al siglo XX y tenemos justamente otros postulados. Por ejemplo, ahí aparece Eugene Rosenbach, ¿no? Que nos empieza a brindar algunas propuestas curriculares. Miren, ¿eh? Todavía está incipiente la parte andragógica. Todavía no delimitaban muy bien qué era lo que se tenía que enseñar a un adulto. Pero viene luego Lindemann, y me parece que Lindemann es un punto clave, porque Lindemann dice, bueno, ¿qué cosa es andragogía? O sea, viniendo los postulados anteriores, enseñar a adultos. Pero el primer cuestionamiento, el que se hace es, ¿se le puede enseñar a un adulto? Y entonces mira lo interesante que hace Lindemann. Dice, bueno, ¿cómo aprende un adulto? ¿No? Y se pone a mirarlo, ¿no? en un contexto y dice, un adulto aprende si está motivado, importantísimo, pero si eso que aprende le es útil, ojo, le es útil, va a satisfacer alguna necesidad que requiere. Segundo, dice que la enseñanza hacia los adultos, porque todavía no saben cómo llamarle, ¿no? Debe estar orientada sobre la vida misma de ese adulto. Y que es vital que aquella persona que trabaje con un adulto respete y valore y rescate lo esencial que le va a entregar, su experiencia. Ahí van 3 cosas. Luego Lindemann dice que el adulto es una persona que autodirige su aprendizaje. Él va colocando, digamos, los niveles, cómo aprendo, cuánto aprendo, qué necesito tomar de aquí. O sea, autogestiona el conocimiento. Y algo muy interesante, dice que en el mundo adulto hay mucha mayor variedad
que cuando se enseña, por ejemplo, a niños y adolescentes, ¿no? De pronto, si uno enseña a adultos en digamos, en una etapa, digamos, en una clasificación etaria, vamos a encontrar múltiples diferencias. Ojo, no solo con la capacidad de aprender, sino diferencias, por ejemplo, físicas, ¿no? Mayores enfermedades o que pueda sufrir o padecer algún tipo de disfunción. Eso, mire, Lieberman llega a un punto importante, pero luego se abre la luz. Aparece el padre de la andragogía, porque así lo han denominado, que es Malcolm Knowles, y porque Malcolm Knowles, ¿qué hace puntual? Puede abrir, puede diferenciar lo que es pedagogía de andragogía. Por una sencilla razón, porque dice que mientras en la pedagogía el maestro, el profesor actúa como un guía que va a estar detrás del niño y que le va a impartir ciertos conocimientos dentro de la formalidad, en la andragogía eso no sucede. En la andragogía se valora, se estima y es el adulto quien construye a partir de ciertas pautas un conocimiento con su experiencia. Entonces ya Malcolm no les ha entendido, ¿correcto?, que un adulto no puede ser tratado, no puede ser de alguna manera enseñado o educado, como era la palabra que él utilizaba, de la misma forma que pretendía hacer la pedagogía tradicional. Otra cuestión importante que logra Knowles, establecer qué es un adulto. Porque había mucha discusión, bueno, pero ¿qué cosa es un adulto? Y entonces él toma 4 principios básicos para determinar quién es un adulto. Desde una base biológica, una base social, una base legal y una base psicológica. La biológica creo que todos la comprendemos, ¿cierto? Él dice, bueno, es adulto aquella persona que puede o tiene la capacidad de reproducirse. La base legal, dependiendo del país, cuando obtiene la mayoría de edad establecida por ley. La base social, si cumple un rol como adulto, y Malcolm Knowles lo dirigía hacia las personas que trabajan. Y por último, una base psicológica, si la persona como tal siente que es un adulto. Entonces, a partir de esos estudios que empieza a brindar Knowles, el mundo de la andragogía crece y empezamos a entender cómo es que tengo un adulto frente a mí, puedo yo educarlo, ojo, pero además, cómo puedo nutrir ese conocimiento sobre lo que él ya trae. ¿Ya? Porque uno de los retos también es, y lo han escrito acá sus compañeros, es justamente eso, ¿no? ¿Hasta qué punto acepto? ¿Hasta qué punto puedo discrepar de? ¿Hasta qué punto hago sinergia? Muchachos, se han metido en un trabajo sumamente, no voy a decir complicado, porque ese adjetivo no me gusta, pero sí sumamente serio. Trabajar con personas adultas y trabajar con personas de las que también vamos a aprender implica que nosotros tengamos que tener una mirada bastante clara de ese horizonte. Ernesto Iturralde en el 2005 propone un modelo andragógico, ¿no? El participante, el andragogo y el entorno. Por eso les decía, quien por ahí escribió, o sea, el entorno es muy interesante, muy interesante para justamente tratar esta parte. Recuerden también, así es, tenemos también interesante la 5ª Conferencia Internacional de Educación de Personas Adultas en Alemania en el año 97, establece algunos principios que ya había trabajado Knowles, pero que además integra en alguno de sus puntos, y aquí nosotros nos sentimos orgullosos, algunos postulados que venían de la propia Latinoamérica. Por ejemplo, seguir muy lejos, acá en Venezuela, por ejemplo, tenemos a Gregorio Adán Esteves, que es considerado el padre de la andragogía latinoamericana, ¿no? Porque él también, al igual que Knowles, también realiza ciertas distinciones de las diferencias de lo que es una pedagogía tradicional con lo que supone ya ser, es tener un espacio andragógico. Y ustedes se preguntarán ahí en mi imagen, profe, usted ha puesto rural y ha puesto anergogía, que profe no había entendido qué era eso, ni mucho menos qué cosa es la escopéutica. ¿Qué es eso? Pero en la andragogía, ya mucho más moderna, se ha establecido 2 parámetros interesantes. Ojo, y les va a servir mucho, sobre todo si estamos trabajando con personas que viven en territorios rurales.
¿Qué cosa es una andragogía? Tiene que ver con la andragogía, sí, y es justamente la capacidad que tiene quien se está educando, de alguna manera, de autogestionar lo que va aprendiendo, que es un término que yo lo han visto en Knowles, que lo han visto en Iturralde, pero que de alguna manera se concentra mucho mejor aquí. En cambio, la escopéutica es una de las miradas más, ¿cómo decir?, más diversas que se tiene en la andragogía, porque implica técnicas del aprender a aprender, pero que va un poco más allá, desaprender para volver a aprender. Y eso sí es muy difícil, queridos amigos, muy, muy difícil. Y es natural. Los seres humanos, a medida que crecemos, hemos consolidado un bagaje de conocimientos, actitudes, los planos culturales, y entonces, de la noche a la mañana, porque no sucede así tampoco, es un proceso, pero es como que ir desprendiéndote, ¿no? Es muy complicado, es como que cambiar, y tú sabes que la gente, a veces el cambio lo aterra, le asusta, dicen, no, eso no, ¿cómo hacemos? Por eso es que la escopéutica, digamos, se le puede manejar en el campo de la andragogía, pero va a costar un poco más, ¿ya? Entonces, teniendo esta noción, podemos entender dos cosas centrales. Primero, ¿qué cosa es un adulto? Estamos hablando de la andragogía todavía general. Y, de alguna manera, ¿qué características tiene ese adulto que quiere aprender? ¿No es cierto? Ajá, Daniela va más allá y dice, uy, profe, uy, si hablamos, olvídate del género, ya es otro campo. No sé si mis amigos colombianos, mexicanos, quienes nos estén acompañando, también imagino que tendrán estos, digamos, obstáculos aún. Nosotros también los tenemos, ¿no? La cuestión del género es sumamente interesante, sobre todo en territorios rurales, ¿ya? Muy bien. Entonces, segundo punto. El proceso andragógico. Profesor, yo quiero, alguna vez me va a tocar ir a liderar de repente dentro de mi grupo, ¿no es cierto? Ir a compartir, de repente a ayudar, a apoyar a una comunidad rural. ¿Qué tengo que tener en cuenta para yo poder establecer un proceso andragógico? 4 puntos esenciales. Puede haber más, puede haber menos, dependiendo justamente de la teoría. Ay, qué lindo, el amigo colombiano, amiga colombiana. Muy bien. Si Wiper tuviera calificación, ya tendrías 20. Paulo Freire, por supuesto. Paulo Freire sigue siendo un gran referente para la escuela popular, la escuela libertaria. Tiene muchos postulados que van de la mano con la teología de la liberación. Sí, es un maestro. Ustedes saben que en el actual gobierno de Brasil se quiso de alguna manera desaparecer la lectura de Freire, porque lo toman como utopías, eso ya no se tiene que leer en la época ya postcolonial, ¿no? Y no, Freire todavía, como decía Freire cuando sus adversarios decían que había sido, Freire siempre optimista decía, no, Paulo Freire es y sigue siendo, decía, ¿no? Y claro, muchos de los postulados de Freire los leemos, ¿no? Si alguien por ahí no lo conoce, ¿no? Puede leer muchos de sus libros. A mí me encanta El Grito Manso, ¿no? El Grito Manso, que es un conjunto de sus, digamos, mejores entrevistas de la mirada de la educación en América Latina, ¿no? También está Pedagogía del Oprimido, que es su libro más conocido. Bueno, decíamos sobre el proceso andragógico. ¿Qué tener en cuenta? Muy interesante esta parte. El autoconcepto. No es lo mismo, o sea, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es tu autoconcepto? ¿No? Y entonces, bueno, tú me dirás, bueno, Sofía, ¿no? Tengo esta mirada, soy de repente universitario, universitaria, profesional, manejo pero otra es la mirada de una persona que, por ejemplo, en este caso, en nuestro país, ¿no? Que vive en los Andes, otra es la mirada de una persona que vive en la selva. Mi madre, por ejemplo, es de la selva.
ella es de Lamas. Ella ya vive muchos años aquí en Lima, ¿no? Entonces a veces cuando yo, y qué interesante es esto, saber de tu familia, porque dicen que cuando tú sabes de tu familia, tú empiezas a tener una historia, que si no la supieras, no sabes de dónde empezar, no sabes de dónde partir. Y entonces yo recuerdo mucho a mi madre, me comentaba, ¿no? La pobreza, ¿no? Las situaciones terribles por las que debió afrontar, y, pero su autoconcepto, ¿no? Es decir, soy una persona de Lamas, he vivido allá mucho tiempo, he aprendido su cultura, me decía mi mamá, y me siento orgullosa. Así me decía, yo le decía, miren, ¿ah? Y cuando yo era adolescente, ¿no? Y mi madre me contó pues que no había terminado ni siquiera la educación primaria. A veces cuando uno es niño o adolescente, como que, repito, por eso adolecemos de muchas cosas, ¿no? Una de ellas es la madurez. Yo a veces hasta sentía esta vergüenza, ¿no? Decía, uy, mi mamá no ha terminado la escuela, ¿qué le voy a contar a las amigas del colegio, ¿no? En fin, tonterías que uno, pues lamentablemente cuando va creciendo las va formando. Pero cuando ya lo hablamos de una manera más seria, vamos a decirlo importante, y ella me dijo, me siento orgullosa, y le decía, ¿por qué, no? Y es que en el autoconcepto de ellos, digamos, no solamente una representación de una zona de la selva del Perú, sino en su autoconcepto era, mira hija, pude no haberme educado, pude tener limitaciones, pero aquí estoy, ¿no? Salió adelante con lo que sé, con lo que aprendí, y pude formar esta familia, ¿no? Entonces yo me quedé así como que, wow, ¿no? Cuando he ido a la comunidad de chincheros, muchachos, cuando fui a ver el papel ahí de las tejedoras, las personas que trabajan, y que casi todas son mujeres, y que le imparten esa información a su siguiente generación, yo me quedaba asombrada cómo esas mujeres se sentían tan orgullosas y valiosas por lo que hacían. Aunque también me decían que lamentaban que su trabajo no fuera tan valorado o estimado por sus propios conciudadanos. Y más bien era la gente de fuera la que se deslumbraba. Puede tener una explicación, ¿no? Es decir, bueno, el que viene de fuera no conoce, se queda maravillado, pero también nosotros, como parte de este país tan pluricultural, deberíamos hacerlo. Esa es la mirada que yo siempre tengo, un autoconcepto. ¿Qué concepto tiene la persona de su comunidad? Ustedes cuando conversan, y eso me lo enseñó Natalia, ustedes cuando conversan con un campesino, una campesina, escúchenlos bien, con atención, qué es lo que te dice, qué es lo que quiere. No sé si ustedes han tenido la oportunidad, yo lo pasé en Arequipa, cuando llegué a una comunidad, y bueno, yo soy de buen diente, lo debo admitir, ¿ya? Yo no tengo problema con la comida. Pero vieras con qué nunca he visto a alguien, excepto mi madre, con tanta pasión comentarte todo lo que había ahí, ¿no? Y la pasión no solamente es que yo lo cociné, sino que eso que estás comiendo yo lo he sembrado, me decía, y yo lo he sacado, y al final era toda la familia contándote las experiencias del campo. Entonces, eso a nosotros, al menos a mí, te lo estoy diciendo de una manera muy, digamos, muy diferente de quienes tienen que trabajar en el campo siempre. Yo no. Entonces, para mí era una mirada como que, wow, ¿no? O sea, con qué orgullo esta persona dice, eso que estás comiendo, yo lo he hecho. O sea, yo he sido capaz de hacer eso. Entonces, yo como que me sentí un poco inútil, lo confieso. Entonces, claro, porque jamás, a ver, ¿tú qué vas a decir en tu comida? Ah, mira, no, yo maté el pollo, no vas a decir eso, nosotros no hacemos eso. Pero estas personas tienen ese autoconcepto, y eso es un valor importantísimo. Segundo, la experiencia previa. Ajá, valoran mucho el producto del trabajo, así es, Liz, exactamente, por eso me encanta esta forma del autoconcepto y la convivencia, la experiencia previa. Recuerden que cuando ustedes vayan a trabajar justamente con actores rurales, tienen que tener en cuenta que ellos traen una experiencia previa. Si, por ejemplo, se tiene que mejorar algún tipo de proceso, qué sé yo, ¿cuál es tu experiencia? Y yo traigo esto, y podemos justamente tener esta experiencia de la lógica.
pero siempre escuchar con atención esa experiencia previa que yo creo que es bastante importante. La disposición a aprender, siempre tenemos que tener en cuenta, y por favor, cuando ustedes vayan a llevar sus propuestas de mejoras y qué sé yo, siempre tienen que tener en cuenta este factor. Recuerden, un adulto aprende si está motivado y su motivación está en relación que va a poder satisfacer una necesidad. Una necesidad. Entonces, yo recuerdo alguna vez conversaba con una señora de Brasil en un evento que tuvimos, y ella me decía, por ejemplo, ¿no? Esta fue una de las historias que a mí me caló mucho, ¿no? Uy, y escuchamos la primera interferencia. Uy, alguien tiene su micro y yo no puedo verlo desde aquí, no sé si me ayudan en Wi-Fi. Muy bien. Uy, miren qué lindo los mensajes, ahorita los vamos a ir leyendo, pero les contaba, ¿no? De esta mujer de Brasil, una doctora en biología, y que había dejado todo por trabajar en el campo. Pero miren el obstáculo, ¿no? Que ella tuvo. Vamos a decir, la raza. La señora era blanca, así blanca, muchachos, con unos ojos verdes impresionantes, ¿no? Y entonces cuando llegó a estas comunidades, como que el primer problema fue el recelo, ¿no? O sea, diferente de nosotras, ¿no? Segundo, académica. Tercero, mujer. No, ¿qué está pasando? Dije. Entonces ella tuvo, me dice ella, ¿no? Me cuenta en su experiencia, la titánica tarea de poder llevar estas mejoras a estos poblados, y le costó, ¿no? Pero ella hizo el tercer punto. O sea, les indicó la motivación de por qué tenían que mejorar justamente esta área de cultivos, y poco a poco, ¿no? Los personas de ese territorio empezaron como que a vincularse mucho más con ella. Entonces ella me dijo, yo le dije, wow, eso debe ser muy complicado, ¿no? Y lo primero que enfrentamos a veces en el mundo académico, desde nuestra perspectiva, es, pero ¿por qué no acatan, no? ¿Pero por qué no hacen? Si es para mejoras. Entonces ella me dice, no, yo tuve paciencia, me dijo. Y tuve paciencia porque justamente es importante tenerla, ¿no? Ellos han sido, y les doy la razón, me dicen, ¿no? Tantos años que se les ha negado, tantos años que los hemos invisibilizado, y bueno, viene alguien de buenas a primeras y dice, hay que cambiar esto, entonces yo les di la motivación para que ellos aprendieran, que era que de lo aprendido ellos podrían mejorar la situación justamente de sus cultivos, ¿no? Con ayuda de ellos, o sea, no, yo no lo iba a hacer sola, me dice, ¿no? Y bueno, me llevé esa experiencia conmigo. Y lo más importante, último punto del proceso andragógico. Te conozco. Conozco tu experiencia, tu contexto y vida. Entiendo cuál es tu motivación para aprender. Natalie, querida, fíjate que me encantaría, en algún momento la voy a contactar y ojalá ella pueda conocer su trabajo. Sí, sería bueno. Mira, fíjate que le he perdido el rastro hace como más o menos un par de 6 meses, ¿no? Yo espero que esté bien. No sé por qué perdimos la comunicación, pero ahora que la he recordado con cariño, wow, me parece su historia. Y eso que no sabes, Natalie, no saben, esta señora adoptó un niño prato, que en el Brasil es como decir un niño moreno, y por lo que también fue, ¿no? Dentro de su seno familiar o amigos cercanos era como que, ¿cómo se te ocurre? Le dijeron, ¿no? Pero como esta señora vale oro, entonces la señora dijo, bueno, Sofía, es mi decisión, fue lo que yo hice, no pude ser madre biológicamente, pero si la vida me ponía esa oportunidad, yo lo que hice fue tomarla. De verdad que yo creo que salí mucho más ganadora de las experiencias que ella me contaba, que creo que ella misma, ¿no? Yo nunca había escuchado a una mujer que con tanta seguridad me dijera, he hecho esto, dejé esto, hice aquello, pero porque yo quise hacerlo, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Bueno, y lo que decía al final, ¿no? La aplicabilidad del conocimiento. Recuerda que si tú estás justamente en comunidades rurales, ambos han llegado a la sinergia, lo que se espera es que ese conocimiento sea aplicable, que ese, ojo, que sea frecuente, que pueda de alguna manera
sopesar aquellos obstáculos, porque por eso aprende el adulto, recuerda lo que decía Lindemann. El adulto aprende si esa motivación, perdón, si realmente va a satisfacer, perdón, una necesidad. Muy bien, y vamos cerrando aquí para ya escucharlos ustedes y esto no se vuelve un monólogo. Vamos a la parte medular, digamos. No sé por qué mi computadora, perdón, discúlpenme, tiene el problema que se va por ratos. No estoy de mi computadora oficial. Veamos aquí. Ya, listo. Y pasamos a este punto que a mí me pareció muy importante compartirlo con ustedes desde ya, justamente sobre el saber campesino. Para entender un poco sobre los saberes, tenemos que entender algunas cuestiones muy importantes. Por ejemplo, desde las ciencias sociales, cuando nosotros decimos o abarcamos el término rural, estamos hablando de hace muchos años, se pensaba que lo rural era estrictamente agrario, estrictamente con la agricultura. Hoy esa definición ha ido más allá y ya hablamos de territorios rurales. Esa es la terminología de la que ya se discute mucho desde el campo de las ciencias sociales. ¿Qué es un hombre de la ruralidad o un hombre campesino? Es importante. Para algunos teóricos es el hombre o mujer que trabaja la tierra, que lo hace a partir de los conocimientos y sobre todo en comunidad, con su familia, por ejemplo, y que aquello que hace tiene un fin, ahora con el cambio de los tiempos, de producción para satisfacer necesidades biológicas. Interesante lo que estoy leyendo en el chat. Entonces, eso nos lleva a repensar qué es el desarrollo. Porque no podemos interpretar, y ese es el error más grande que tenemos, sobre todo siendo países latinoamericanos, ¿no? Que nuestras autoridades no comprenden, que somos diversos. Y entonces el desarrollo que implica para una ciudad o la capital de los países no es lo mismo para las comunidades rurales. Exactamente, así es, Héctor. Cada país tiene su definición de campesino. Por eso les digo, trabajar ruralidad en América Latina es un desafío constante, es un desafío. Cada vez más, como creo que lo dijo Daniela, tenemos que ir adaptándonos. ¿Qué es lo que hay, no? Entonces, a partir de estas terminologías, ¿qué es el desarrollo rural, no? Desde un punto de vista de la teoría social. Bueno, que es una transformación, dice que pueden hacer estos hombres y mujeres campesinos, como bien dice Héctor, la denominación podría variar, pero que de alguna manera están para situarse en un momento determinado. Pero mira qué interesante, o sea, por primera vez vemos que el desarrollo para ellos, de alguna manera, para las comunidades rurales, es transformar aquello que estamos haciendo, ¿no es cierto?, para justamente los beneficios de este territorio, que no implica necesariamente una mirada hegemónica y que el desarrollo es excavar, sacar, talar. No, no es eso. ¿Ya? Entonces, a partir justamente de los postulados de Gregorio Adam Esteves, ¿no? Sí, sí, sí. Ahorita les doy el pase para poder discutir. Voy a terminar con esto, si no en Wiper me matan porque tengo un tiempo determinado. Uy, sí, tengo un tiempo determinado, Dios mío, qué bravo. Ok. Decía, empezamos porque hay saberes híbridos, dice Esteves. Un saber híbrido es un saber que funda lo tradicional con lo moderno, que es de alguna manera lo que ustedes me han estado comentando, ¿no? Podemos tener, por ejemplo, ¿cómo le llaman aquí? Por ejemplo, ¿no? El uso coexistencial, vamos a llamarle, de prácticas agrícolas. Ahí podemos tener un saber híbrido. También tenemos dentro de las comunidades rurales los saberes sustituidos, que son los saberes que han cambiado por completo. Si tú me preguntaras, Sofía, ¿cuál es un saber sustituido, por ejemplo, en los territorios rurales? La educación formal. Completamente. Al menos en nuestro país, en mi país, en el Perú, la educación formal ha sido el cambio más
digamos, sustitutorio que ha tenido o que ha sufrido los territorios campesinos. Si ustedes miraran las constituciones de nuestro país, de Perú, por ejemplo, en 1920, la del oncenio de Leguía, tú vas a ver, por ejemplo, que Leguía, ¿no?, expone que sí, que va a haber un cambio para el hombre del campo, ¿no?, que no era llamado todavía de ese modo, sino el indio. ¿En qué consistía el cambio? Occidentalizarlo, es decir, que aprenda el español, y que tuviera un servicio de higiene al occidental. Ese era el cambio fundamental de la Constitución del oncenio. Era perder algunos valores propios de su cultura porque había una occidentalización del indio. Por eso es que aquí en el Perú en 1920 empieza la revolución cultural del indigenismo. Porque ellos dijeron, no, pues, no puede ser posible, o sea, no tenemos una constitución para que vengas y nos invisibilices y digas que lo que tenemos aquí, pues, chao, ¿no? Exacto. Entonces, pero a lo largo de la historia de educación peruana, muchos saberes se han sustituido en ese plano, ¿no? Bueno, y finalmente tenemos los saberes emergentes, ¿no?, que son de alguna manera, ahí vemos el papel adaptativo que hemos ido cambiando. Entonces, a partir de estos saberes, se ha formulado el famoso saber campesino. Ojo, que lo estoy colocando como una propuesta a considerar. No he dicho que sea la propuesta base, no he dicho que es la panacea del cambio revolucionario de América Latina, no. Estamos proponiendo, porque se supone justamente que con actores como ustedes, ¿no?, actores sociales que van a estar en la ruralidad, nosotros podemos ir justamente diversificando, adaptando, viendo qué tomar, qué no, etc. Entonces, dentro de estos saberes campesinos, que parte de una propuesta, repito, del venezolano Esteves, y que lo han ido aplicando en muchos países, por ejemplo, aquí es una propuesta de Costa Rica, ¿no? ¿Cómo puedo yo como actor o joven que me voy a ir a la ruralidad, cómo podía yo discutir sobre un saber campesino en el mundo científico académico donde yo me desenvuelvo? Primero, primer paso, entender la reanimación y vigorización de las comunidades campesinas. Lo que se hizo en Córdoba en el 19 fue importantísimo, fue poner sobre la mesa, tenemos estas propuestas traídas del campo y que el mundo científico tiene que valorarlas. Entonces, ¿pero cómo lo valora el mundo científico? Como creo que Diana lo dijo al inicio, yo también he llevado el curso de Realidad Nacional. Un curso durante los 5 años de una carrera. Un curso de un semestre para entender la complejidad de un país. Lo pongo para ustedes. Por eso es que hice, ¿no?, a partir de esta propuesta pedagógica, que todos los actores sociales que van a trabajar en la ruralidad, especialmente ellos, ¿no?, agrónomos, ingenieros de diversa índole, médicos, veterinarios, en fin, zootecnistas, tienen que tener estudios interculturales para poder justamente llegar a esos diálogos o consensos que se necesitan. No basta con un curso de, no, mira, así tienes que hacer, ¿eh? No. Este profesional debería, según esta propuesta, justamente contemplar los espacios interculturales para poder realizar un trabajo más idóneo y de sinergia. Segundo paso, y esto quiero que quede bien en claro, nadie está desdeñando el conocimiento científico, porque es un conocimiento que ha costado mucho también. Ojo, aquí no se trata de que, frente a los ancestral yo desdeño lo científico. No. Se trata de una igualdad de condiciones epistemológicas del saber campesino y moderno. Traigo este conocimiento del campo y lo pongo en diálogo de forma horizontal con ese saber moderno. No es el enfrentamiento, no es un versus, no es civil war, no. Eso déjenlo para las películas. Aquí se trata de, nos vemos en igualdad de condiciones epistemológicas. Paso 3, la sinergia de saberes. Profesora Sofía, ¿es fácil? No lo es, no es fácil. No es fácil estar con un adulto que todo el tiempo
40 años, 50, vivió en la ruralidad y sabe hacer las cosas exactamente como lo sabe hacer, y tú vienes y le dices, no, así no es. Uf, no es un choque tremendo. Por eso es la sinergia, ¿no? Por ejemplo, estaba leyendo un caso mexicano sobre las milpas, creo que es así, que son las zonas de cultivo del maíz, ¿no? Y que unos alumnos de una universidad hicieron una investigación, porque ellos pensaban, ¿no? Incluso ellos, ¿no?, advierten en su trabajo de tesis, que a ellos les habían enseñado que eran parcelas de maíz y tan solo como eso. Pero cuando ellos viajaron a una comunidad en México, descubrieron que era un proceso totalmente fantástico y que incluso podría ser aplicable, no a todos los cultivos, dicho sea de paso, pero que podían utilizar ese procedimiento en las milpas. Y entonces es ahí donde ellos redescubren, ¿no?, de alguna manera, ese punto de diálogo, ¿no? Y sí, se puede hacer así. Aplicado con lo que sé, podríamos tener esta propuesta, ¿no? Y entonces ellos han hecho este estudio preliminar, simplemente ellos están colocando lo que lograron establecer con el estudio de esta área, ¿no? Ahora, uno de ellos, uno de estos investigadores muy entusiasta, quiere aplicar, o sea, ver cómo ahora, con el conocimiento que él ya tenía de la parte académico-formativa, podría incrementar o mejorar probablemente este tipo de parcelas. Estamos a la espera de su investigación, ojalá que lo pueda hacer, porque sabes también que las investigaciones cuestan dinero, ¿no? Sobre todo si no se tiene todas las herramientas. Bueno, y el paso número 4 involucraría en este proceso de los saberes campesinos mejorar las condiciones de bienestar social y estima cultural, ¿no? Dos cosas urgentes piden nuestros compatriotas de zonas rurales. El bienestar, que durante mucho tiempo, por desgracia, no se ha podido reflejar en todos ellos, diríamos en la mayoría, ¿correcto? Pero lo segundo, y eso se los mantengo, se los sostengo, es la estima cultural. Ojo, como alguna vez me dijo un señor que trabajaba en el campo, me dijo, nosotros no esperamos que ustedes nos pongan en un pedestal, ¿no?, en un altar. Él se asombraba cuando venía y decía, ¡ay, wow, Machu Picchu! Y él decía, no, nosotros no esperamos eso, pero sí esperamos una estima cultural, es decir, esto que hacen ellos les ha funcionado. Y bien, lo respetamos, lo tenemos en cuenta, ¿no? Esa mirada de este campesino me gustó mucho, ¿no? Porque digo, y esa es la idea, ¿no? La idea es, como les dije al inicio, ¿no?, cada cultura ha sabido salir adelante con lo que ha tenido, en medio de sus carencias, oportunidades, lo que tú quieras, pero que es importante que nosotros tengamos una mirada horizontal, no una mirada de que, no, mi cultura se hizo mejora. No, repito, que es una mirada una mirada y un sentimiento que yo lo he escuchado y lo he vivido totalmente, ¿no? Exacto. Por ejemplo, ¿no?, con esto de la escritura, porque muchachos, ojo, pero también quiero, y con esto cierro, cuando a ti te toque el rol de enseñar a otros, grábate esto. Cuando las personas ignoran un punto o tienen una visión muy, digamos, distinta de lo que podría ser el conocimiento, no se molesten, no actúen como que, no, como tú no sabes. Tranquilos. ¿Saben con quién yo practico mucho esta situación? Con mi papá. Mi papá es un hombre de 70 años. 70 años donde ha tenido una formación totalmente distinta. Y entonces cuando yo le hablo de estos nuevos escenarios que estoy aprendiendo justamente a través de la interculturalidad, como que su mirada es de desconfianza, ¿no? Como que, no, pero nosotros no teníamos eso, ¿no? Frente a las culturas de allá de la Europa. Sí, papá, es cierto. Por ejemplo, esto de la escritura a mí también me lo dijeron, en todos los años de la escuela. A mí me dijeron, jamás, nunca nosotros tuvimos escritura. Es cierto, la grafía como tal no la tuvimos,
pero sí tuvimos otras formas justamente para poder llegar a una cultura, ¿no? Los cronistas, sin ir muy lejos, ahí están Ciesa, puedes leer, ¿cómo se llama este señor? El de la historia índica, que vino como grumete a los 18 años a América. A él siempre lo tomo de referencia, porque pese a ser español, y tú podrías decir, profe, tiene una visión del vencedor, el invasor que vino, fue uno de los más neutrales. Justamente sus dibujos ayudaron a ver parte de lo que tenía América. Sarmiento de Gamboa, él, por ejemplo, ¿no? Y bueno, nosotros, nuestros propios cronistas, ahí está Guamán Poma de Ayala, por ejemplo. Entonces yo le digo a mi padre, lo que pasa es que hablar de cultura, la gente lo ha entendido, claro, desde un punto de vista occidental, porque eso es lo que hemos estudiado. Yo ya tengo cerca de 40 años, entonces mi educación fue occidentalizada, estimados amigos que hoy me acompañan. ¿Cuándo yo leía literatura peruana? En un año de todos los 5 de la educación secundaria. Entonces ya por ahí partes, mira qué tipo de educación nosotros tenemos. Entonces, ahora que estamos en las universidades y que estamos tomando desafíos completamente interesantes, porque acuérdate, tenemos una agenda importantísima, ¿sí? La del 30, la de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya tenemos una agenda importante. Y nos compete a nosotros como, de alguna manera, nuestro legado del mundo académico, poder de esa forma justamente ver cómo asimilar estos saberes campesinos. Natalie, sí, yo lo sé. Eso sería tema, mira, de otra, ¿de cuánto nos ha dado? Sí, es justamente difícil en algunos contextos. Si me quieres que yo te recomiende cómo actuar, eso también depende mucho del carácter de cada uno de nosotros. Pero lo que siempre digo, no vayan con el pie en alto, ¿no? Como que, uy, al choque. No, no, no. También hay que tratar, repito, primero tienes que conocer, eso es lo primero que yo les digo, si vamos a ir al campo, trata de conocer primero. Yo sé que es difícil, sobre todo aquí los hombres me van a disculpar, a veces en el plano de ser mujeres, un poco complicado, más complicado quizá para que los varones, pero tratemos justamente esa mirada. Repito, yo no digo que sea fácil, no he dicho, oye, sí, miras esto y ya, se acabó, todo el mundo te va a sonreír y te va a pelar las muelas. No, no es así. Pero repito, si tú vas con, señores, necesitamos también de sus conocimientos, sus saberes, para poder afrontar esa situación que tenemos, mejorarla, por ahí que la mirada de ellos va a cambiar, ¿no? O sea, ella no me viene a imponer, pero viene a ayudarme en algo que tenemos en común. Mejorar esta parcela, mejorar ese sector, digamos, que trabajo con los animales. Entonces, por ahí que podríamos empezar a gestionar algo muy distinto. Muchachos lindos, ha sido un placer enorme. Yo no puedo entender cómo se me fue tan rápido, 1 hora y pico, ¿ya? Pero agradeceré, uy, sí, ya, creo que ya estaba en el receso incluso. No sé si es posible pedirle a Wipar que con mucha amabilidad yo puedo responder sus preguntas, pero no sé si creo que tienen que hacer una pausa, poder mandármelas, ¿no? Poder mandármelas y yo pueda responder con mucho cariño a las interrogantes que tengan, ¿no? Incluso puedo compartirles mi material, ¿no? Les voy a dejar aquí al final, había justamente colocado un pequeño videíto justamente de una propuesta, ¿no? Que están tomando en consideración a propósito, digamos, de una técnica muy, muy antigua dentro de la, que les había puesto acá, creo que las amunas, ¿no? Muy bien, no sé si Wipar continúa, porque creo que ya tienen al otro ponente. Sí, les voy a recomendar bibliografía, no se preocupen, todo eso se los voy a mandar. Confucio nunca estuvo confundido, Confucio la tenía muy clara siempre. Ok, muchísimas gracias, gracias de todo corazón. Lamento no poder quedarme más tiempo, ahorita justo tengo clase en la universidad, pero siempre he querido aportar a Wipar con lo poquito que puedo, y espero que algo haya quedado. Igual voy a poner mi material. Sí, claro que sí, a Wipar pueden tener mi material, pero si me quieren escribir con muchísimo gusto, este es mi correo, si alguien me dice, profesora, bibliografía, ¿qué puedo leer? ¿No? Perfecto.
¿ya? Sofía, Ana Sofía, si quieres, puedes usar unos 5 minutitos así para responder algunas consultas, Perfecto, preguntas finales. perfecto. Listo, listo, listo. 5 minutitos, cuéntenme, preguntitas, comentarios. Pueden hacerlo por micrófono abierto. Más directamente. Dejo ahí mi correo, Miranda, Sofía, ay no, perdón, descártenlo, me había olvidado los números, Miranda, Sofía, 0602, este es el verdadero. Sí, les voy a pasar. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias chicos, y gracias a Wipa por la oportunidad, sigan aprendiendo, ¿ah? Ya está, ahora sí, mirandasofía0602@gmail.com. Cualquier consulta, quieren libros, algún material que yo he colocado, les puedo mandar los links de las investigaciones, lo que quieran. Sí, igual Sofía nos ha compartido ya el material que se va a estar subiendo a Classroom entre hoy y mañana. Sí, chicos, no se preocupen. Ahí te agrego entonces, Guadalupe, mejor también los links de la bibliografía que he referido, para que ellos también lo tengan. ¿Ya? El material que les he mandado, más que nada, es de Knowledge, pero puedo agregar la otra bibliografía. Sí, no te preocupes, Sofía, no te preocupes. Gracias, muy amable, muchas gracias, muy interesante tu presentación, como siempre. Gracias, muy amable. Cuídense mucho. Yo que no hay preguntas, nadie dice nada. Y cualquier cosa que en Guadalupe me las envíe, no te preocupes. Gracias, muy amable. Fuerza, sigamos adelante. Uy, ¿te tengo que dar el papel de compartir pantalla? No, ¿no? No te preocupes, Ana Sofía. Listo. Gracias, Perfecto. un abrazo. Adiós. Bueno, Ana Sofía, antes que te vayas, una fotito ahí. Gracias. Bueno, primero lo que siempre decimos, ¿no? A ver, reaccionemos hoy día cómo nos hemos sentido a raíz de estas. A ver, reaccionen por favor ahí todo lo que quieran. Ana Sofía, ahí estás viendo cómo se sienten ahorita las personas. Mira, creo que están contentas. Hay varios corazones por ahí. Vamos a tomarnos una fotito, así que por favor vamos encendiendo nuestras cámaras para inmortalizar la sesión, esta primera parte de la sesión de hoy día. Entonces, a ver, a la cuenta de 3, 1, 2 y... A ver, ahí estamos prendiendo. Ahí está, Ana Sofía. ¿Ves que cada uno está con fondos diferentes? Les hemos pedido que vengan con fondos de los lugares de donde son o de algún lugar que les guste, etcétera. Así que ahí les puedes conocer un poquito la diversidad que tenemos. Entonces, a la cuenta de 3, tomo la captura de pantalla, ¿ya? 1, 2, espérame, hay un chatcito que está tapando por ahí. Ahora sí. A la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Uy, una compañera, 2 compañeros se han unido ahorita. A ver, esperemos. Una última foto, Ana Sofía, y con eso ya nos viene a agradecerte por toda la ponencia de video. Listo, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Una más porque somos varios. A ver, hasta 3 tenemos que tomar fotos aquí. 1, 2 y 3. Y una última que está acá. Perfecto. Listo, Ana Sofía, muchísimas gracias entonces por hoy día. Nos ha gustado, a mí también me ha gustado volver a escuchar nuevamente esta importancia de la andragogía, y creo que nos has hecho reflexionar bastante a partir desde nuestras propias experiencias directas o indirectas con el mundo rural y sobre todo con estos aprendizajes de adultos, ¿no? Así que creo que esto, recuerden, no se olvide que es algo importantísimo cuando vayan a elaborar sus proyectos de desarrollo agrario rural. Es así, esencial, es parte del sello de esta escuela. Homer está feliz ahí reaccionando, perfecto, Homer. Listo. Bueno, Ana Sofía, muchas gracias. Esperamos verte tal vez en futuras sesiones. También estás cordialmente invitada a nuestras sesiones sabatinas. Me encantaría. Muchísimas gracias, chicos. Sigamos aprendiendo y acuérdense, cada uno de nosotros guarda una esperanza para cada uno de nuestros países. Gracias, chicos. Un abrazo. Chao. Chao, Muchas gracias, Ana Sofía. Gracias, Ana Sofía. Gracias. Entonces, agradeciendo ya a Ana Sofía, ahora lo queríamos comentarles que vamos a hacer como siempre un descansito, unos 10 minutos, es decir, a las 11:05 en punto, vamos a retomar nuestra segunda parte de la sesión. Entonces ahorita pueden tomar desayuno, pueden comer algo para que no se nos duerman, pueden ir al baño, pueden hacer una llamada en caso quieran hacer, o saltar o caminar por su casa. Entonces, son libres unos 15 hasta las 11:05 de la mañana, ¿sí? Nos vemos en un ratito, entonces.
Cuídense.